Soy el abogado Rodrigo Cerda y en esta oportunidad hablaremos de la relación laboral, sus principales características, la definición propiamente tal y los elementos que constituyen una relación laboral regida y amparada por el Código del Trabajo. Algunas definiciones necesarias para comprender esta relación laboral. En primer lugar, el artículo 3 del Código del Trabajo nos indica que el empleador es aquella persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales o materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo. Por su parte, nos indica el mismo artículo que el trabajador es toda persona natural que preste servicios personales, intelectuales o materiales bajo dependencia o subordinación en virtud de un contrato de trabajo. De esta última definición, debemos señalar que la subordinación o dependencia es la sujeción al mando, el dominio o la orden de alguien e implica una dominación que puede ser formal o simbólica. Lo habitual es que el subordinado acate el mando por la existencia de una relación jerárquica. Es necesario distinguir, dentro de los distintos elementos que ya hemos mencionado, al trabajador independiente. ¿Ya? El trabajador independiente es aquel que en el ejercicio de la actividad de que se trate no depende de un empleador, ¿ya? Y por lo tanto no tiene también trabajadores bajo su dependencia. Por su parte, podemos decir que la empresa es toda organización de medios personales, materiales e inmateriales ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, y se encuentra dotada de una individualidad legal determinada. Habiendo establecido estos elementos de la relación laboral, podemos decir que el contrato individual de trabajo es aquella convención entre un empleador y trabajador mediante el cual ambos se obligan recíprocamente, el trabajador, a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del empleador, y este último se obliga a pagar por aquellos servicios una remuneración determinada. El artículo 8 del Código del Trabajo nos indica que se encuentran excluidos al contrato de trabajo aquellas personas que realizan oficios o ejecutan trabajos directamente al público, o aquellos que se efectúan discontinua o esporádicamente a domicilio, indicando dicha norma que este tipo de situaciones no dan origen al contrato de trabajo. Por ejemplo, el peluquero, el jardinero que va en forma esporádica a realizar los trabajos de jardinería, y a otro tipo de oficios como el gasfitter, u otros servicios que requieran muchas veces atención domiciliaria, pero que no se hacen de forma habitual o permanente. Tampoco origina contrato de trabajo aquel que realiza un alumno en práctica, sin perjuicio de que deba configurarse determinadas obligaciones por parte del empleador. Esta relación no es una relación laboral. Cuando definíamos el contrato de trabajo, señalamos que es una convención, y sabemos que los contratos, al igual de lo que ocurre en el derecho civil, se clasifican, ¿ya? Pudiendo ser, entre otras varias clasificaciones, un contrato de carácter consensual, solemne, o unilaterales o bilaterales. Esas son clasificaciones que encontramos en el derecho civil. En el derecho laboral, en cambio, el contrato de trabajo es necesariamente bilateral, porque son dos las partes que se obligan, y es consensual, es decir, no requiere el cumplimiento de solemnidades para que éste se entienda perfecto. Basta con que ambas partes estén de acuerdo en, por un lado, las labores que se deben realizar, las condiciones en las cuales se debe realizar, y por otro lado, las remuneraciones o beneficios que tendrá el trabajador que lo realiza. Bastando este acuerdo, entonces el contrato se entiende perfeccionado.
sin perjuicio que, como veremos más adelante, el Código del Trabajo contempla determinados requisitos no para la validez del contrato, sino que para concretar o materializar los principios protectores que conversábamos anteriormente. ¿Cuáles son estos requisitos que establece el Código del Trabajo? El primero es que debe constar por escrito. Si no se escritura el contrato de trabajo, no significa que sea inválido, sino que existe una presunción de que será o serán las reglas del contrato aquellas que establezca o señale el trabajador en caso de que no exista contrato por escrito. Esto significa que serán las reglas y condiciones que el trabajador indique y los beneficios que éste señale le correspondan los que el juez en un eventual juicio deberá tener como acreditados en caso de que no exista un contrato por escrito. ¿Bien? Además, se firmará por ambas partes y por lo tanto se deberán firmar 2 ejemplares. Quisiera retroceder hacia la presunción de la escrituración del contrato. En caso de que no se escriture el contrato, como dije antes, existe una presunción de que lo que dice el trabajador es lo que realmente se pactó. Sin embargo, esta es una presunción de las que se llaman meramente legales, no es una presunción de derecho y por lo tanto, al ser una presunción simplemente legal, admite prueba en contrario. Y en un juicio tendrán que demostrar ambas partes cuáles eran efectivamente las condiciones establecidas en el contrato. Pero ya parte de una presunción que deberá desvirtuar el empleador. ¿Cuál es el plazo para escriturar un contrato de trabajo? Desde que se inicia la relación laboral, la ley establece que el plazo es de 15 días, ¿ya? Y se reduce a 5 en el caso de que sea un contrato por obra o faena, ¿ya? O que sea un contrato de duración inferior a 30 días. Para todos los demás casos, el plazo para escriturar es de 15 días. ¿Qué ocurre si no se escritura el contrato? Además de la presunción que ya señalábamos, la inspección del trabajo podrá multar al empleador con una multa que va entre 1 a 5 unidades tributarias mensuales. Sabemos que en algunas ocasiones los trabajadores se pueden negar a firmar un contrato de trabajo, ¿ya? Y si esto ocurre, lo que debe hacer el empleador es enviar a la inspección del trabajo, quien instará al trabajador a que realice la firma correspondiente. Si el trabajador en esa instancia se niega a firmar, entonces el empleador podrá despedirlo sin derecho a indemnización, salvo que se demuestre que las condiciones pactadas de esa contratación eran distintas a las que están estipuladas en el contrato de trabajo.